Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este tutorial vas a aprender cómo usar el modificador Repeater, un modificador para crear copias de una capa de forma y animarla creando patrones y animaciones complejas de manera muy fácil. Así que vamos allá. Bien, primero de todo, siempre que trabajamos con un repeater, un repetidor, vamos a trabajar con las capas de forma. Esto significa que son las figuras o los trazos hechos con la pluma. No podemos poner un repeater en una imagen, un vídeo, porque no es una capa de formas. Que quede muy claro, ¿vale? Entonces, vamos a crear, por ejemplo, un cuadrado más o menos de este tamaño, que tenga un degrado, y yo ahora quiero hacer varias copias iguales de esta capa de formas. Por lo tanto, lo que hago, me voy en la capa, me voy en Add y pongo un modificador que se llama Repeater, es decir, repetidor en español. Cuando clicamos encima, se añade como un nuevo grupo que nos permite, con diferentes ajustes, pues modificar el número de copias, la posición, la escala, etcétera, de este efecto que te multiplica, digamos, tu figura original. Entonces, en primer lugar, tenemos el número de copias, que por defecto siempre te viene 3, contando la original. Entonces, si tú quieres más copias, pues básicamente tocas este número. Por ejemplo, quiero 5. O quiero 6 o más, etc. Bien, voy a dejar, por ejemplo, 5. Luego tenemos el offset, que básicamente te desplaza el número de copias partiendo de la figura inicial. Cuando está en 0, pues está así. Pero si quiero desplazar todo un cuadrado a la derecha, es decir, una figura a la derecha, pues pongo 1. Y me desplaza todo, ¿ves? Partiendo del original, un cuadrado a la derecha. ¿Que quiero 2? Pues pongo 2. ¿Que quiero más? Pues más. Entonces, recuerda también que esto lo puedes animar creando keyframes en el cronómetro. Las copias, el offset, etc. Lo verás que esto tiene sentido también animarlo. Y luego tenemos el composite, que no te preocupes, que luego lo veremos. Y luego tenemos el transform del repeater, que te lo pone aquí, transform repeater. Esto afecta a las transformaciones del modificador que hemos puesto. Pero no te líes primero con el transform general, que básicamente toca toda la capa como si fuera pues un solo bloque. Mira, por ejemplo, ves la escala, no, perdón, esto es la posición, la escala, la rotación, que siempre parte desde el anclaje. Vamos, el que sabemos de toda la vida. Pero luego tenemos también, dentro de la figura que hemos creado, que en este caso es un rectángulo, su propio transform, que lo pone aquí, transform, y con el nombre de la figura que tú has creado. Y esto, pues digamos que trata individualmente la figura. Por ejemplo, si toco la escala, no me escala todo a la vez. Me escala el tamaño de cada copia. Fíjate. ¿Ves? O la rotación, por ejemplo. Me rota todo por igual. O, por ejemplo, bueno, hay más cosas. La posición me mueve todo de golpe, etc. Entonces, te muestro esto para que veas la diferencia con el transform del repeater que ahora te voy a enseñar. Y esto básicamente es lo que vamos a tocar siempre para crear, digamos, patrones diferentes, animaciones interesantes con el repeater. Por ejemplo, en primer lugar tenemos la posición, que por defecto siempre viene 100, 0. Y esto básicamente, el primer número es la distancia horizontal, que ahora está desplazado 100 píxeles hacia la derecha. Fíjate, si yo pongo esto en 0, todo está en la misma posición. Todas las copias están una detrás de otra. Pero si quiero separarlas, pues toco el primer número. Puedo poner, por ejemplo, 150, 200 píxeles de distancia entre cada copia. Y luego tenemos el otro número, que es lo mismo, pero en el eje vertical. Para poner más distancia o menos. Bien, voy a dejarlo en 0. Luego tenemos el Start Opacity y el End Opacity. Básicamente podemos hacer que las copias desde el principio, desde el Start, pues sean más transparentes, tocando el Start Opacity, o al revés, con el End. Por cierto, ahora te voy a enseñar qué significa el composite. Mira, voy a poner que las figuras estén como tocando, por ejemplo así. Entonces, cuando está composite below, significa que las últimas copias están por detrás, por debajo, mejor dicho. Si quiero que estén por delante, pongo above. Y mira cómo cambia. ¿Ves? Al poner un degrado se nota. Si tú no pones un degrado y pones simplemente un color sólido, como por ejemplo blanco, tocando esto no te vas a enterar de nada y dices, ¿esto qué hace? Simplemente lo vas a ver si pones, por ejemplo, un degrado. Entonces lo dejo como estaba, voy a ponerlo en below y ya está. Por cierto, antes de continuar, te voy a mostrar dos animaciones muy básicas para representar, digamos, que partes de una figura a varias a la vez. Es decir, que se duplican, se multiplican. Por ejemplo, para un vídeo explicativo o lo que tú quieras. Para ello voy a coger esto, lo pongo, por ejemplo, aquí en medio y vamos a animar primero la posición. Por lo tanto, pongo esto en 0. Es decir, todas las copias están juntas, creo un keyframe, me pongo hacia adelante y ahora las separo, por ejemplo, en este eje. Selecciono esto, le doy a F9 para darle un poco más de interés, puedo tocar este manejador a la izquierda y tengo esta animación. Parto de una figura
Y cuando lo animamos, tenemos esta representación que queda muy guay, pues yo qué sé, para explicar, mira, tienes un caso con 5 personas, 5 objetos, o lo que tú quieras. Tú ahí utiliza tu imaginación. Esta es una forma, es decir, animar los keyframes en la posición del repeater. Luego la otra forma es desde el número de copias. Por ejemplo, creo un keyframe en las copias que yo quiero que hayan, por ejemplo 5, me pongo al principio y lo pongo en 1, para partir de 1 a 5. Y mira la diferencia de animación. Hago lo mismo, F9, hago por ejemplo, bueno, lo dejo así y ya está, y fíjate. ¿Ves? Es diferente. No se mueven la distancia, aparecen. Pero a lo mejor también te interesa. Dices, oye, pues yo quiero hacer esta animación para explicar aquí mi proyecto alguna cosa. Entonces, recuerda, o animar el número de copias o animar la posición. Por cierto, otra cosa que no se me olvide es que tú puedes sumar otro repetidor. Voy a borrar estos keyframes y, por ejemplo, si yo quiero hacer, pues, vale, 5, pero quiero poner 4 columnas más por debajo, pues lo que tengo que hacer es poner otro repetidor. Me voy aquí y le digo repeater. Y se me pone, fíjate, repetidor 2. Entonces, para arreglar esto, primero ponemos en la posición del transform de repeater, recuerda que siempre está en 100, 0, ponemos 0, y ahora están detrás de estos 5, pero si toco el segundo eje, que recordemos que es el vertical, puedo mover esas nuevas copias que se están generando de digamos, la forma y el repeater que teníamos antes. En este caso tengo 3 porque aquí pone 3, pero si pongo 4 ya me genera 4 copias. Entonces, únicamente te explico que tú puedes sumar otros repeaters para que se multiplique lo que ya tienes previamente repetido. Recuerda esto, es importante. Si te lías mucho, pues oye, trabajo con uno, pero oye, si quieres hacer rápidamente, yo que sé, un patrón así, pues pones otro repeater y lo animas o tocas, etc. Bien, vamos a borrar el segundo repeater para no liarnos, lo selecciono y le doy a suprimir, y nos quedamos con el primero y continuamos desde las opciones de transform del repeater. Vamos a tocar ahora la escala de rotación y vas a ver que tiene su cosa porque es diferente del general y del rectángulo que tenemos aquí. Entonces, voy a mover un momento esto, lo pongo aquí. Recuerda, si queremos escalar todo esto como una única figura, tocamos el scale del transform general. Y lo trata todo como una única figura y mantiene la misma distancia y se escala siempre desde la posición de este anclaje que es el general. Vale. Si queremos escalar cada cuadradito, cada copia, desde su posición original, es decir, no desde aquí, sino como si tuviera un anclaje cada uno, para ello tocamos en el transform de rectángulo la escala. Fíjate, si toco esto, cada figura se escala desde su posición central, es decir, como si tuviera un anclaje. Bien. Es decir, todos por igual, ¿vale? Ahora, si tocamos la escala del transform repeater, mira qué pasa. Pasan cosas raras. La primera cosa que observamos, aparte de que se te va a tomar por saco, es que cada figura, fíjate ahora, se escala de forma, digamos, progresiva. Como antes, se va sumando. Primero se escala este y luego se escala la segunda copia partiendo del tamaño de la anterior. Y así. Por eso es progresivo y hace este efecto como de, pues eso, progresivo, 3D, como quieras llamarlo. Vale. Eso ya sabemos que es la diferencia entre la escala general, la rectángulo y esta. Pero ¿por qué se va por arriba y hace cosas raras? Esto es porque tiene que ver con la posición del anchor point, que ahora la tenemos bien porque es 0, pero si tocamos esto, fíjate que podíamos tocar la posición de esto. Pero para que esté todo bien ordenado, siempre, primero de todo, cuando tú crees una figura, abre el transform del rectángulo y fíjate que este y este está en 0, 0. ¿Ves? El mío no está la posición en 0, 0, por lo tanto pongo esto en 0, 0 y tienes todo ya un poco más ordenado. Entonces, cojo ahora la de esto, podría poner el anclaje este que se genera si quiero aquí en medio, a ver un segundo. Pero bueno, eso es indiferente ahora mismo, pero simplemente para que veas que ahora tiene un poco más de sentido. Esto está en 0, todo 0, bien, y ahora pues únicamente está separado la posición, vamos a poner 200, y tiene una escala de 120 que estoy poniendo ahora, que va hacia la derecha. Es decir, tenemos 5 copias y se escala de forma progresiva. Bien, tenemos un poco de control. Si quiero que vaya para la izquierda, pues oye, puedo tocar la posición, sería una cosa. Puedo tocar el anchor point este también. Ves que hay muchas formas de hacerlo. Mira, por cierto, lo que decía antes, ¿te acuerdas de que si pones que están así, podría hacer ahora, pues, ahora que estén por encima o por detrás? Otro ejemplo para que lo veas. Bien. Entonces, ya sabes la diferencia de las diferentes escalas. Ahora tenemos la rotación. Voy a poner esto en 100. La rotación. Tocamos la rotación a ver qué pasa. Primero, no, voy a tocar la general.
Me gusta hacerlo así para que veas la diferencia. Si toco la general, ¿qué va a pasar? Va a rotar desde el anclaje general. Fíjate. Vale, perfecto. Si toco la rotación de... ¿Dónde está? Aquí. Pues ¿qué pasa? Que todas rotan la misma distancia a la vez. Vale, perfecto. Repito mucho para que veas la diferencia entre los tres transform y se te quede la cabeza, porque yo sé que al principio a mí me pasaba, digo, me estoy perdiendo, yo no entiendo nada. Entonces, ahora si toco la rotación de esto, mira qué pasa. Pues igual que la escala es progresiva. Es decir, que, por ejemplo, si yo pongo 45 grados, la primera copia ha girado 45 grados respecto a la original, la primera. Pero la segunda parte desde este. Es decir, vale, tú has girado 45, pues yo giro 45 más. Y este lo mismo, etcétera. Por lo tanto, es progresivo. Bien, y ahora la gran pregunta. ¿Cómo ponemos todas las copias que tenemos alrededor de un punto central? Es decir, rotando de forma circular a partir de un punto que podemos hacer, por ejemplo, una animación que empiece desde el medio y luego cada figura se vaya a un extremo opuesto. Pues para ello tenemos que tocar la posición del Rectangle One y la rotación del repeater. Pero primero voy a poner la rotación del repeater en 0, para mostrarte una cosa para que lo entiendas mucho mejor. Cuando tocamos la posición del Rectangle One, por ejemplo, el primer eje, que es el horizontal, si yo pongo, por ejemplo, yo qué sé, 49, todos los cuadrados se mueven 49 píxeles hacia la misma dirección, hacia donde apunta, digamos, la parte, digamos, marcial de este degradado que he creado, que lo he hecho expresamente para que sea muy fácil de reconocer cómo se comportan los diferentes ajustes. Entonces, si pongo una rotación diferente, por ejemplo, yo qué sé, 53, y ahora toco la posición otra vez, mira qué pasa. Cada cuadrado se va hacia una dirección diferente. Parece un poco como caótico, ¿no? Pues la verdad es que no, tiene un sentido. Por eso he puesto un degradado para que sea mucho más fácil reconocerlo. Lo que está pasando es que cada cuadrado está moviéndose según la rotación que hemos puesto al repeater. Este sigue la misma dirección, hacia la derecha. Pero este, fíjate en la parte que es marcial, pues tira hacia aquí. Este hacia aquí y este hacia aquí. Por eso se comportan así. Es decir, lo que te intento decir es que la rotación del repeater tiene relación con la posición del rectángulo. ¿Ves? Si ahora yo toco la rotación esta, cada cuadrado apunta hacia otro lado. Fíjate. Y lo mismo con el otro eje. Bien, hemos entendido esta relación. Entonces, para hacer una animación que empiece desde el medio y cada uno vaya hacia un extremo opuesto, lo que tenemos que hacer es juntarlas y sobre todo que cada cuadrado tenga una rotación diferente. Por lo tanto, primero todo lo juntamos. Así que esto está en 0, perfecto. Y esto, como está separado, que es el 200 de antes, que es aquí en la posición del repeater, lo ponemos en 0. Bien, ahora tenemos todo juntado al centro. Voy a centrarlo con el alinear, le doy aquí y aquí. Y ahora simplemente, moviendo la posición, podemos hacer esa animación. Lo que pasa que no está bien repartido. Tenemos 5 figuras y necesitamos que cada una tenga la misma distancia, para que no quede así con un espacio un poco desigual. ¿Cómo lo hacemos? Es muy simple. Te vas a la rotación y pones 360, que es una vuelta entera, dividido entre el número de copias que tengas. Como tenemos 5, que lo pone aquí, pues pongo 5. Le damos a intro y ya calcula la distancia proporcional para el número de copias. ¿Ves? Y ahora fácilmente podemos hacer una animación poniendo esto en 0, creamos un keyframe, nos ponemos un poco hacia adelante y lo ponemos pues a distancia que queramos, por ejemplo así. Hacemos F9, por ejemplo hago un poco así y ya tenemos esta animación. Así de fácil. También lo que puedes hacer si quieres es, por ejemplo, animar el otro, el segundo, que es hacia abajo, o incluso el anchor point. Anima lo que más te guste. Todos sirven. Sobre todo el anchor point, la posición. Pero si no te quieres complicar, quédate con la posición y ya está. Y si luego tú quieres añadir, esto es un truco, más copias, por ejemplo pongo 8, claro, ¿qué pasa? Ahora tengo más copias, pero se están poniendo detrás. Entonces debería volver a hacer el cálculo de poner, por ejemplo, 360 entre 8, pero para hacerlo más rápido y que esté automático, te voy a dar un truquito. Mira, clicamos aquí con Alt para poner expresión y simplemente pon 360 entre y lo linkeas al número de copias. Esto significa que siempre se va a dividir por el número que esté aquí. Fíjate, clico fuera y ya está ajustado.
Total, que si yo ahora aumento o disminuyo el número de copias, fíjate, 4, está siempre bien repartido. ¿Que pongo 5? Pues tenemos 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ves? Linkeando con esta expresión, que es muy simple, siempre tendrás la distancia exacta. Bien, hasta ahora hemos visto todo lo importante de cómo funciona el modificador de repeater. Hemos visto la principal diferencia entre el transform de la figura con la del repeater, con la del general, la relación entre la rotación del repeater con la posición, cómo ponerlo de forma circular, cómo animarlo, etc. Ahora lo que te recomiendo básicamente es que toques diferentes ajustes para conseguir diferentes diseños y diferentes animaciones. Y verás que puedes crear una infinidad de animaciones muy interesantes simplemente con una figura y un repeater. O incluso creando más figuras o más capas. Entonces, ahora te voy a dar algunos ejemplos muy rápidos para que tengas más ideas para tus diseños. Entonces, voy a empezar por poner un color sólido, ya que no me interesa que sea un degradado, era únicamente para la explicación. Y voy a poner que tenga, es decir, que sea redondo. En roundness del rectángulo, pues convertirlo en un círculo, simplemente tocando el roundness. Voy a tocar la escala para hacerlo un poco más pequeño y voy a hacer la animación de antes de que sea explosivo. Por lo tanto, en posición, creo un keyframe poniéndolo en 0 y nos ponemos, por ejemplo, un segundo y lo pongo más o menos así. Bien, selecciono, le doy F9, toco las curvas, esto ya lo sabemos. Aprieto la N únicamente para que se repite la composición. Perfecto. Y ahora lo que quiero hacer un fade in y un fade out. Es decir, que empiece invisible y que acabe igual también. Es decir, transparente. Por lo tanto, aprieto la T de transparencia, pongo la opacidad en 0, creo un keyframe, hago un zoom y me pongo un par de fotogramas y lo pongo al 100%. Selecciono, le doy F9, control C, aprieto la U para ver los otros keyframes y hago control V. Y como está de 0 a 100, aprieto botón derecho, botón derecho, keyframe assistant, y le doy time reverse. Intento cuadrarlo. Y ahora tengo esta animación. Pero yo quiero que empiece un poco antes a desvanecerse. Por lo tanto, cojo este keyframe y tengo este efecto. ¿Has visto qué guay? Bien, aprieto la N para aquí para que sea un poco más rápido. O si no, cojo esto y ya está, hago así. Bien, ¿qué más podemos hacer? Ya tenemos esta animación así de rápida. Una cosa que puedes hacer, por ejemplo, es tocar la escala de transform, tocando aquí, es decir, deslinkeas y puedes convertir tu figura en una línea. Estirando esto, por ejemplo. ¿Ves? Puedes hacer así. En un eje lo aplastamos y en el otro lo estiramos. Y simulamos como líneas. Mira qué guay. Voy a hacerla un poco más corta si quieres, por ejemplo. Así. Es decir, esto también lo puedes hacer con un trazo y con un trim path. Pero si quieres ir un poco rápido, lo puedes hacer así y no te complicas la vida. Puedes hacer otros diseños, yo qué sé, probar, no sé. Es que hay tantas cosas que se puede hacer que estarías todo el día. Yo solo te lo muestro rápido para que tengas ideas. Bien, voy a dejarlo como estaba. ¿Qué más? Podemos poner esto que sea con un trazo. Le saco el relleno. Voy a poner un poco más fino, por ejemplo, así. Podemos ponerle un eco. Mira, vamos a eco. Lo ponemos encima para que tenga como copias. Ponemos, por ejemplo, 4 copias. Y hace este efecto. Mira qué guay. Podemos hacer que las copias estén un poco más desvanecidas, tocando el decay. No sé, hay tantas posibilidades. Voy a borrar el eco. Podemos hacer, por ejemplo, duplicar esta capa con control D y desfasarla. Entonces tienes como... Es como el eco, pero sin ser el eco, fíjate. ¿Has visto qué guay? Y puedes cambiar el color. Pues mira, este lo quiero de color... Yo qué sé, este mismo. Y este, pues, no sé. Que no sé, poner, venga, lila. Bueno, azul. Bueno, da igual, este mismo. Lo aplico con control D y pongo también... Lo ideal es poner que tenga la misma distancia. A ver, más o menos, creo. Estoy haciendo un poco ojo. Pero bueno, coges tú la idea, ¿no? Voy a poner otro color, por ejemplo, pues azul, este. Mira qué guay. Luego también puedes poner... Espera, voy a poner los blancos para que se vea un poco mejor, simplemente. Puedes hacer que uno, por ejemplo, pues tocar la rotación, la general, ¿vale? Es decir, rotar el de esto, la general. Aprieto la R y al rotarlo, ¿ves? Cambias un poco el patrón. ¿Ves? Ahora van hacia ahí.
porque he tocado la general. Debería cuadrarlo un poco más. Así. Podrías hacer estos que sean en forma de línea. A ver, venga, vamos a transform. A ver, content, rectangle, transform. Y deslinkeo esto. A ver, hago un momento que tenga así para verlo mejor. Bueno, hacemos que tenga relleno, ¿no? Más fácilmente. Y voy a poner... A ver, que se me va. No te me vayas, que si no... ¿Ves? Es que rápidamente puedo hacer muchas cosas rápidas. Básicamente estoy duplicando la capa y tocando 4 ajustes. Y te juro que podía mostrarte muchas más cosas, pues que entonces estaría un tutorial muy largo y yo sé que tampoco queréis perder el tiempo. Podemos duplicar esto. Y, no sé, tocar la rotación también. O poner menos copias, básicamente. Venga, va, ponemos menos copias ahora. Content, repeater, y ponemos, pues, 5, no, 6. A ver, pero vamos a hacer que sea un poco más pequeño, tocando la escala. Es que, mira qué fácil, ¿eh? O sea, entiendes la idea, ¿no? Yo creo que con todo lo que estoy diciendo te das cuenta del potencial que tiene esto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora te toca a ti practicar con las diferentes técnicas que te he enseñado. Espero que te haya gustado el vídeo, que te sirva, y si tienes cualquier duda, me la puedes dejar en comentarios. Y te invito a que te suscribas en mi canal, donde aprenderás otros tutoriales sobre After Effects, Blender, Premiere y muchos más programas sobre animación, edición de imagen y vídeo. Un saludo, que tengas un muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo.